Estabas conmigo por dinero, dijo él sin dudarlo. 5 años después, un niño de 5 años con sus ojos demostró cuán equivocado había estado el millonario CEO. Las palabras aterrizaron entre ellos con una claridad brutal, cortando la quietud de la habitación como algo afilado e irreversible. Estabas conmigo por tu propio beneficio. Daniel Hart lo dijo sin alzar la voz, casi casualmente, como si estuviera declarando un hecho obvio que ya no requería discusión. Estaba de pie cerca de los amplios ventanales de su ático, con las manos en los bolsillos, su reflejo fusionándose con las luces de la ciudad detrás del cristal. Desde este ángulo, parecía intocable, un hombre acostumbrado a controlar el éxito y a ser creído sin cuestionamientos. Emily Carter estaba parada unos pasos detrás de él, inmóvil. Por un momento, pensó que podría responder automáticamente, que discutiría, explicaría, se defendería de la manera que había ensayado tantas veces en su cabeza. Pero cuando abrió la boca, no salió ningún sonido. La acusación se asentó demasiado profundamente, presionando contra algo frágil que había estado manteniendo unido durante semanas. Ella exhaló lentamente y levantó la mirada hacia su espalda, dándose cuenta de que él ni siquiera se había dado la vuelta para mirarla. «Si eso es lo que realmente piensas», dijo por fin, con voz tranquila pero firme, «entonces nada de lo que diga lo cambiará». Daniel se encogió ligeramente de hombros, el menor movimiento de desdén. Para él, la conclusión era lógica. Él había construido su vida leyendo a la gente, entendiendo motivos, identificando amenazas antes de que le costaran algo. La repentina distancia de Emily, sus límites cuidadosos, su negativa a encajar perfectamente en su mundo, le habían parecido sospechosos, y la sospecha, para Daniel, siempre exigía control. «¿Sabías quién era?», respondió él. «Sabías lo que tenía. No soy ingenuo». Emily sintió el aguijón de esas palabras asentarse detrás de sus costillas. Recordó los primeros días, las conversaciones nocturnas, la forma en que la miraba cuando pensaba que nadie más estaba observando. Recordó creer que su intensidad significaba profundidad, que su certeza significaba seguridad. Ahora entendía con qué facilidad el afecto podía reescribirse como manipulación una vez que la confianza se rompía. «Nunca te pedí nada», dijo ella suavemente. Daniel se giró entonces, finalmente encontrando sus ojos, y por una fracción de segundo, algo ilegible parpadeó en su rostro, pero se desvaneció igual de rápido, reemplazado por el desapego tranquilo que ella había llegado a reconocer como su escudo. «Eso no significa que no quisieras algo», dijo él. Emily asintió una vez, no en acuerdo, sino en aceptación de la verdad que ya no podía evitar. Esta conversación no era sobre hechos, era sobre orgullo, y el orgullo no escuchaba. Ella alcanzó su abrigo, su movimiento lento y deliberado, consciente de que este momento dividiría su vida en un antes y un después. Daniel la observó en silencio, ya distanciándose emocionalmente, ya convencido de que este final era necesario. En la puerta, Emily se detuvo. No se dio la vuelta de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos estaban claros, aunque algo herido vivía bajo la superficie. «Te amaba», dijo simplemente, «no lo que posees, no quién eres en papel, a ti». Daniel no respondió. La puerta se cerró silenciosamente detrás de ella, el sonido apenas audible en el vasto apartamento. Daniel se quedó solo,
mirando el lugar donde ella había estado, diciéndose a sí mismo que esto era un alivio, que había evitado un error antes de que se volviera costoso. No vio la forma en que sus manos se apretaron lentamente a sus costados. No consideró lo que se había perdido, y aún no sabía que la verdad que había descartado tan fácilmente regresaría a él 5 años después en la forma de un niño pequeño con sus ojos, obligándolo a confrontar el costo de la certeza dicha demasiado pronto. Emily descubrió que estaba embarazada en una mañana tranquila que se sentía engañosamente ordinaria. La ciudad fuera de su pequeño apartamento se movía como siempre lo había hecho. Coches pasando, voces alzándose y desvaneciéndose, el mundo continuando sin pausa, mientras ella se sentaba en el borde de su cama, mirando la delgada prueba de plástico en sus manos temblorosas. El resultado era inconfundible. No había confusión, ni duda, solo una quietud repentina y abrumadora que dificultaba respirar. Presionó la prueba contra su pecho y cerró los ojos, dejando que la realidad se asentara lenta y dolorosamente. Su primer instinto fue buscar su teléfono. El nombre de Daniel surgió en su mente de inmediato, vívido e inevitable. Imaginó su expresión, la incredulidad controlada, las preguntas agudas que seguirían, la forma en que la sospecha reemplazaría a la preocupación antes de que ella siquiera terminara la frase. El recuerdo de sus últimas palabras resonó con demasiada claridad, demasiado reciente. Estabas conmigo por tu propio beneficio. Emily bajó la mano. El teléfono permaneció intacto sobre la mesa. Pasó el resto del día moviéndose por su apartamento como una extraña, tocando objetos familiares como para asegurarse de que esta vida aún era real. El sofá donde había llorado después de dejar a Daniel, la pequeña cocina donde había aprendido a cocinar para uno porque planear para dos alguna vez se había sentido demasiado esperanzador. Cada rincón llevaba ahora un nuevo peso, el conocimiento de que nada volvería a ser solo suyo. El miedo llegó primero, agudo e implacable. ¿Cómo se las arreglaría sola? ¿Cómo trabajaría? ¿Pagaría el alquiler? ¿Construiría un futuro sin la red de seguridad que nunca había querido, pero que una vez creyó que podría tener? Luego vino la culpa, inesperada y pesada, el miedo de que ya le estaba fallando a alguien a quien aún no había conocido. Esa noche soñó con Daniel, no como había sido al final, frío y distante, sino como era al principio, riendo suavemente, sosteniendo su mano, diciéndole que ella era diferente. Se despertó con lágrimas en el rostro y la certeza de que no podía hacer esto a medias. Si elegía tener al niño, lo haría plenamente sin resentimiento, sin convertir la ausencia en amargura. Ella nunca lo llamó. Pasaron semanas, luego meses, y Emily aprendió a existir dentro de un cuerpo que cambiaba constantemente. Las náuseas matutinas se convirtieron en una compañera silenciosa. La fatiga la seguía a todas partes. Trabajaba más horas, ahorrando lo que podía, aceptando ayuda solo cuando era absolutamente necesario. Cuando los amigos hacían preguntas, respondía con cuidado, evitando explicaciones que invitaran al juicio o la lástima. Por la noche, hablaba suavemente a la vida que crecía dentro de ella, prometiendo estabilidad incluso cuando no estaba segura de cómo entregarla. Se decía a sí misma que el amor podía ser suficiente, que la presencia importaba más que la riqueza,
que los niños necesitaban consistencia más que perfección. Estos pensamientos se convirtieron en su ancla cuando el miedo amenazaba con hundirla. Cuando Lucas nació, el mundo se redujo al sonido de su llanto y al calor de su pequeño cuerpo contra su pecho. Tenía el cabello rubio de Daniel y unos inconfundibles ojos azules, un espejo del que no podría escapar aunque quisiera. La vista dolía, pero también la conectaba a la tierra. Este niño era real. Esta responsabilidad era real. Cualquier error que hubiera venido antes ya no importaba de la misma manera. En las horas tranquilas después de su nacimiento, mientras Lucas dormía acurrucado contra ella, Emily se permitió llorar lo que podría haber sido. No el lujo o la comodidad, sino la posibilidad de una alegría compartida, de ver a alguien más enamorarse del niño que ella ya adoraba más allá de la razón. Lo lloró en silencio, luego lo dejó ir. Tomó una decisión esa noche, una a la que volvería una y otra vez cuando la duda se colara. No criaría a su hijo a la sombra del rechazo. No pediría fe a alguien que ya había elegido la certeza sobre la confianza. 5 años después, Daniel se diría a sí mismo que le habían mentido. Pero en este momento, sosteniendo a su hijo recién nacido, Emily sabía la verdad con dolorosa claridad. Ella no había elegido el silencio por manipulación u orgullo. Lo había elegido por protección. Los años que siguieron remodelaron la vida de Emily de maneras que nunca podría haber predicho. No a través de transformaciones repentinas, sino a través de la lenta acumulación de responsabilidad, agotamiento y orgullo silencioso. La vida se volvió más pequeña y más exigente al mismo tiempo. Los días no se medían en planes o ambiciones, sino en tomas de alimento, plazos y el frágil equilibrio entre ganar lo suficiente y estar lo suficientemente presente. No había lugar para la nostalgia, incluso cuando la memoria intentaba entrometerse. Lucas creció rápidamente, su presencia llenando el apartamento con sonido y movimiento. Aprendió a caminar agarrándose del borde del sofá que Emily una vez había considerado tirar, y aprendió a hablar repitiendo palabras que ella le susurraba durante las largas tardes cuando el silencio se sentía demasiado pesado. Desde el principio fue observador, sus ojos azules siguiendo todo con una intensidad que a veces la sobresaltaba. Ella reconocía esa mirada. Pertenecía a un hombre en el que intentaba no pensar. Emily tuvo 2 trabajos por un tiempo, luego 3. Aprendió a estirar el tiempo de la misma manera que estiraba el dinero, comprimiendo el descanso en momentos robados entre obligaciones. Algunas noches se quedaba dormida completamente vestida en el sofá. Lucas acurrucado contra su pecho, ambos demasiado cansados para moverse. En esas noches, sentía una extraña mezcla de agotamiento y certeza. Esta vida era difícil, pero era honesta. Nada en ella era prestado o condicional. El nombre de Daniel rara vez cruzaba sus labios, pero nunca abandonaba completamente sus pensamientos. Aparecía en pequeños y desagradables destellos, cuando Lucas se reía de una manera que se sentía demasiado familiar, cuando fruncía el ceño en concentración, cuando extraños comentaban lo llamativos que eran sus ojos. Cada vez Emily sentía el mismo tirón agudo de la memoria, seguido de una restricción deliberada. Se recordaba a sí misma que la ausencia, una vez elegida, no necesitaba ser explicada a un niño que solo conocía la presencia. A medida que Lucas crecía,
Las preguntas llegaban inevitablemente. Al principio, eran simples. ¿Por qué otros niños tenían dos padres en los eventos escolares? ¿Por qué los libros de cuentos siempre terminaban con una madre y un padre parados juntos? Emily respondía honestamente, sin cargarlo con dolor adulto. Las familias son diferentes, decía ella. La nuestra somos solo tú y yo. Esa respuesta lo satisfizo por un tiempo. Para cuando Lucas cumplió 5 años, su curiosidad se había agudizado. Hacía preguntas con menos frecuencia, pero con mayor precisión. Una noche, mientras Emily lo arropaba en la cama, él estudió su rostro cuidadosamente antes de hablar. ¿Mi papá se fue? La pregunta aterrizó suavemente, pero su peso era enorme. Emily se sentó a su lado, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que este momento daría forma a más que solo una respuesta. «Él no sabía de ti», dijo ella sinceramente, «y cometió algunos errores». Lucas consideró esto en silencio, luego asintió como si archivara la información para usarla más tarde. «¿Alguna vez me conocerá?», preguntó. Emily sintió que su pecho se apretaba, pero mantuvo la voz tranquila. «Quizás», dijo, «pero lo que importa es que eres amado». Lucas sonrió, tranquilizado, y se durmió momentos después, su confianza depositada completamente en la respuesta que ella le había dado. Después, Emily se quedó sola en la puerta, observando su respiración constante, el suave subir y bajar de su pecho. Se preguntó, no por primera vez, si el silencio seguía siendo la elección correcta, si la protección había comenzado a desdibujarse hacia la evitación, pero cada vez que surgía la duda se encontraba con el mismo recuerdo. La voz de Daniel, su certeza, su negativa a mirarla cuando más importaba. Emily había aprendido que el amor sin confianza no era amor en absoluto. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Daniel continuaba viviendo la vida que había elegido, ignorante del niño pequeño que compartía su rostro y nada de su certeza. Emily no lo imaginaba extrañando lo que nunca había reconocido. Ella se enfocó en cambio en construir algo real y con fundamento, algo que no colapsara si la creencia vacilaba. Lucas no creció sintiéndose abandonado. Creció sintiéndose sostenido. Y eso, creía Emily, importaba más que cualquier verdad entregada demasiado pronto o por las manos equivocadas. La reunión ocurrió en un día que nunca estuvo destinado a cambiar nada. Daniel había terminado una tensa negociación antes de lo esperado y se encontró con un tramo desconocido de tiempo libre, algo que rara vez permitía. Por impulso, más que por intención, entró en una pequeña librería infantil cerca de su distrito de oficinas, diciéndose a sí mismo que era práctico, que necesitaba un regalo para el hijo de un socio. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando entró, y la calidez tranquila del lugar se sintió extrañamente fuera de sincronía con su entorno habitual. Se movió entre los estantes sin enfoque, hojeando portadas coloridas y medio leyendo títulos hasta que algo lo hizo detenerse. No fue un sonido al principio, sino un sentimiento, un sutil tirón de atención que se apretó en su pecho antes de que entendiera por qué. Entonces vio al niño. Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo cerca de un estante bajo, completamente absorto en un libro de imágenes, sus pequeños dedos trazando las ilustraciones como si las estuviera memorizando. Su cabello rubio caía sobre sus ojos.
y cuando levantó la vista brevemente, distraído por el movimiento, Daniel sintió que el aire salía de sus pulmones. Los ojos azules que encontraron los suyos por ese segundo fugaz eran inconfundibles, no similares, no evocadores, idénticos. Daniel se congeló. Por un momento, la lógica le falló. Se dijo a sí mismo que era coincidencia, que estaba proyectando familiaridad en el hijo de un extraño, porque la memoria tenía una forma de jugar trucos crueles. Pero su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo, su corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para hacer que sus manos se cerraran en puños a sus costados. Entonces vio a Emily. Ella estaba parada a unos pasos de distancia, navegando tranquilamente, su postura relajada, pero alerta a la manera de alguien acostumbrado a vigilar sin acechar. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. 5 años colapsaron en un solo respiro. Ella se veía diferente, mayor de maneras sutiles, pero inconfundiblemente la misma. En el momento en que sus ojos se encontraron, el reconocimiento pasó entre ellos instantáneamente, agudo e innegable. El rostro de Emily palideció. Ella no se movió hacia Lucas. No gritó su nombre. Simplemente se enderezó como preparándose para un impacto que siempre había sabido que podría llegar, incluso si nunca se había permitido esperarlo. Daniel encontró su voz solo después de varios segundos. «Emily», dijo en voz baja, como si decir su nombre demasiado alto pudiera hacer que el momento se rompiera. Ella asintió una vez. «Daniel». Su mirada volvió al niño, que había regresado a su libro, felizmente inconsciente del ajuste de cuentas silencioso que ocurría sobre él. Los pensamientos de Daniel corrían, ensamblando fragmentos en una forma que había evitado imaginar durante años. «¿Qué edad tiene?», preguntó Daniel, aunque una parte de él ya lo sabía. Emily vaciló solo un momento. 5. El número aterrizó con precisión, demasiado preciso para ignorarlo. Daniel sintió que algo frío y pesado se asentaba en su estómago. No terminó la pregunta, temeroso de la respuesta incluso mientras la exigía. Emily lo miró fijamente, su expresión tranquila pero cautelosa. «Su nombre es Lucas», dijo ella. «Y sí, es tu hijo». El mundo no se inclinó ni giró, pero algo dentro de Daniel cambió irreversiblemente. La acusación que le había lanzado años atrás resonó con una claridad brutal, despojada de su certeza y expuesta por lo que había sido. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, incapaz de encontrar palabras que pudieran tender un puente sobre la distancia entre lo que había creído y lo que estaba frente a él. Ahora Lucas levantó la vista de nuevo, sintiendo la atención, sus ojos moviéndose curiosamente entre los dos adultos. «¿Mamá?», preguntó suavemente. Emily se arrodilló a su lado inmediatamente, colocando una mano en su hombro. «Está bien», dijo gentilmente. «Termina tu libro». Lucas asintió y regresó a su página, confiando en ella completamente. Daniel observó la interacción, la facilidad, la intimidad, los años de momentos compartidos escritos en un solo gesto. Se sintió como un intruso en una vida que había continuado perfectamente bien sin él. «No me lo dijiste», dijo finalmente, con voz baja. Emily se levantó lentamente, encontrando su mirada. «Lo intenté», respondió. «No escuchaste». La verdad de ello era innegable,
y se asentó pesadamente entre ellos. Daniel miró a Lucas de nuevo, viendo no solo el parecido ahora, sino la pérdida. 5 años de primeras veces que se había perdido. 5 años de certeza construida sobre una suposición que le había costado algo que nunca podría reclamar completamente. «Necesito conocerlo», dijo Daniel, las palabras saliendo más ásperas de lo que pretendía. La expresión de Emily se endureció ligeramente, no con ira, sino con resolución. «Hablaremos», dijo ella. «Pero no aquí, y no así». Ella tomó la mano de Lucas, guiándolo hacia el mostrador, y Daniel se hizo a un lado automáticamente, viéndolos moverse juntos, madre e hijo, una unidad a la que él aún no pertenecía. Cuando llegaron a la puerta, Emily se detuvo brevemente, girándose lo suficiente para encontrar los ojos de Daniel una última vez. «Estabas equivocado», dijo en voz baja, «y ahora tienes que decidir qué vas a hacer con eso». Luego se fue, la campana sonando suavemente detrás de ella, dejando a Daniel parado solo en la librería, rodeado de historias sobre familias, sosteniendo el peso de una verdad que finalmente lo había alcanzado. Daniel no los siguió fuera de la librería. Se quedó allí mucho tiempo después de que la puerta se hubiera cerrado, la suave campana resonando en su cabeza como un signo de puntuación que no podía ignorar. A su alrededor, los padres continuaban curioseando. Los niños reían en voz baja, las páginas pasaban. La vida seguía con una normalidad exasperante mientras su propio sentido del orden colapsaba hacia adentro. Para cuando salió, la calle se sentía demasiado ruidosa, demasiado expuesta. Caminó sin dirección durante varias cuadras, su mente repitiendo implacablemente las mismas imágenes. Lucas en el suelo con un libro, Lucas diciendo «mamá» sin dudarlo, los ojos de Lucas tan inconfundiblemente suyos, mirándolo sin reconocimiento. Esa ausencia cortó más profundo de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho jamás. Esa noche, Daniel regresó a su ático e hizo algo que no había hecho en años. Se sirvió una bebida y no la tocó. Se sentó junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando abajo, y dejó que el recuerdo de los últimos 5 años se repitiera sin interrupción ni justificación. Recordó la noche en que Emily se había ido, cuán seguro había estado, cuán aliviado. Recordó haberse convencido a sí mismo de que alejarse había sido una victoria, que evitar complicaciones era lo mismo que la sabiduría. Ahora esa certeza sabía hueca, casi grotesca. El niño en el que nunca había creído tenía un nombre, una voz, hábitos, una librería favorita, una vida, y él se lo había perdido todo. Llamó a Emily a la mañana siguiente. El teléfono sonó el tiempo suficiente para que él se preguntara si ella lo ignoraría y habría entendido si lo hubiera hecho. Cuando ella contestó, su voz era tranquila pero distante, despojada de calidez. «Necesitamos hablar», dijo él. Hubo una pausa en la línea. «¿Sobre qué?», preguntó ella, aunque ambos lo sabían. «Sobre Lucas», respondió Daniel. «Sobre todo». Otra pausa, más larga esta vez. «Hoy no», dijo Emily. «Finalmente, él no necesita interrupciones, y yo tampoco». Daniel tragó saliva. «¿Cuándo entonces?» «Te lo haré saber», dijo ella, «pero entiende esto primero.
No puedes llegar con exigencias. No puedes reescribir el pasado. Si hablamos, es bajo mis condiciones. Las palabras lo habrían ofendido una vez. Ahora se sentían merecidas. Entiendo, dijo en voz baja. Después de que terminó la llamada, Daniel se sentó inmóvil, resistiendo cada instinto de tomar el control, de involucrar abogados, de acelerar la situación de la manera que siempre hacía cuando la incertidumbre lo amenazaba. Se dio cuenta, con incómoda claridad, de que cada movimiento agresivo que pudiera hacer solo confirmaría la peor versión de sí mismo. Emily ya lo sabía. Así que esperó. Pasaron los días. Las reuniones se reanudaron. Se tomaron decisiones, pero todo se sentía secundario, filtrado a través del conocimiento de que en algún lugar de la ciudad su hijo estaba viviendo una vida en la que él no podía entrar por la fuerza. Daniel se encontró notando pequeñas cosas que nunca antes le habían importado. Niños en las aceras, un padre atando un zapato, un niño riendo sobre los hombros de alguien. Cada imagen aterrizaba como una acusación silenciosa. Cuando Emily finalmente accedió a reunirse, fue en un pequeño café cerca de su apartamento, deliberadamente ordinario y público. Daniel llegó temprano, eligiendo un asiento donde pudiera ver la puerta sin dominar el espacio. Cuando Emily entró sola, él se puso de pie instintivamente, luego se detuvo, inseguro de qué gestos eran apropiados ya. Ella se sentó frente a él sin quitarse el abrigo. «Seré clara», dijo Emily antes de que él pudiera hablar. «Lucas no sabe nada de ti más allá de lo necesario. Sabe que su padre existe, no sabe tu nombre y no le falta nada». Daniel asintió lentamente. «Te creo». Eso la sorprendió. Ella estudió su rostro, buscando actitud defensiva, estrategia, manipulación. No encontró ninguna que pudiera identificar fácilmente. «Quiero ser parte de su vida», dijo Daniel con cuidado. «No para quitártelo, no para reemplazar nada. Solo quiero conocer a mi hijo». Las manos de Emily se apretaron alrededor de su taza. «No puedes querer eso sin consecuencias», respondió ella. «No puedes llegar después de 5 años y esperar confianza». «No lo hago», dijo Daniel. «No estoy pidiendo confianza. Estoy pidiendo una oportunidad para ganármela». El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no hostil. Emily bajó la vista brevemente, luego volvió a mirar hacia arriba. «Tiene 5 años», dijo. «Es amable, es sensible, y no entiende por qué la gente se va». Daniel sintió que las palabras se asentaban dolorosamente en su pecho. «No me iré», dijo. Emily encontró su mirada, su expresión firme pero cautelosa. «Eso es lo que me asusta, porque aún no lo sabes». Ella se puso de pie, señalando el final de la conversación. «Si esto sucede», agregó, «será lento, y si en algún momento creo que lo estás lastimando, se detiene». Daniel se levantó también, asintiendo. «Es justo». Cuando ella se giró para irse, hizo una pausa. «Una vez dijiste que estaba contigo por dinero», dijo en voz baja. «Si alguna vez haces sentir a Lucas que tiene que ganarse tu amor, incluso indirectamente, lo perderás para siempre». Daniel no dudó. «No lo haré». Emily se fue sin decir otra palabra, y Daniel permaneció de pie por un momento, absorbiendo el peso de lo que acababa de ser ofrecido. No perdón, no acceso, una posibilidad. Por primera vez, desde esa acusación años atrás, Daniel entendió que el amor no era algo probado por palabras o posesión,
sino por restricción, paciencia y la voluntad de aceptar que algunas puertas solo se abrían cuando dejabas de intentar forzarlas. La primera reunión con Lucas no ocurrió rápidamente, y cuando lo hizo, llegó sin ceremonia, despojada de cada expectativa dramática que Daniel podría haber imaginado una vez. Emily insistió en un parque cerca de su apartamento, familiar y neutral, un lugar donde Lucas se sentía seguro y donde irse no se sentiría como un abandono. Daniel estuvo de acuerdo sin discutir, llegando temprano y esperando a distancia, con las manos cruzadas frente a él, como si cualquier movimiento repentino pudiera deshacer el frágil permiso que se le había dado. Lucas llegó sosteniendo la mano de Emily, sus pasos ligeros y confiados, su atención inmediatamente atraída hacia el patio de juegos adelante. No notó a Daniel al principio, y cuando Emily se detuvo suavemente y señaló, presentándolo simplemente como alguien importante, Lucas se giró con curiosidad abierta en lugar de miedo. Eso, más que nada, inquietó a Daniel. El niño no tenía motivos para ser cauteloso. No tenía historia con él en absoluto. Daniel se agachó al nivel de Lucas, con cuidado de mantener su voz tranquila y modesta. Se presentó por su nombre, no por título o rol, y dejó que el momento respirara sin intentar llenarlo. Lucas lo estudió en silencio, sus ojos azules pensativos. Luego asintió como aceptando la información y rápidamente preguntó si podía ir a jugar. Emily sonrió levemente y lo dejó correr adelante, nunca soltando su conciencia de dónde estaba él o quién estaba cerca. Daniel observó a Lucas escalar la estructura con un enfoque sin esfuerzo, riendo cuando casi se resbalaba, llamando a su madre sin dudarlo. Cada sonido se sentía como un regalo y una acusación a la vez. Esta era una vida construida enteramente sin él y funcionaba maravillosamente. No hablaron mucho durante esa primera visita. Daniel respondía preguntas cuando Lucas las hacía, las cuales eran simples e inesperadamente precisas. ¿Por qué usaba zapatos bonitos? ¿Por qué hablaba diferente? ¿Por qué no había estado cerca antes? Daniel respondió honestamente, sin echar culpas ni ofrecer explicaciones que confundieran a un niño que solo necesitaba claridad y seguridad. «No sabía cómo estar aquí», dijo Daniel con cuidado, «pero estoy intentándolo ahora». Lucas consideró esto por un momento, luego se encogió de hombros y regresó a su juego, aparentemente satisfecho. Emily observaba todo de cerca, notando no solo lo que Daniel hacía, sino lo que no hacía. No corregía a Lucas innecesariamente, no interrumpía, no presionaba por afecto o atención. Se quedaba donde estaba, presente, pero no imponente, permitiendo que el espacio perteneciera al niño en lugar de a su propia necesidad. Después de ese día, las visitas se convirtieron en una parte regular de la semana, siempre cortas, siempre predecibles. Daniel reorganizó su horario sin quejas, rechazando reuniones y delegando responsabilidades que alguna vez habría guardado obsesivamente. Su asistente notó el cambio. También lo hicieron sus colegas. Siguieron preguntas, luego preocupación, luego frustración. Daniel lo absorbió todo en silencio, consciente de que cada límite que sostenía ahora era uno que una vez había pisoteado sin dudarlo. Lucas comenzó a anticipar las visitas sin anunciarlo. Esperaba cerca de la ventana en ciertos días, preguntando casualmente si era día de parque, como fingiendo no importarle demasiado. Daniel lo notaba y fingía no hacerlo, entendiendo que la confianza crecía mejor cuando no se la miraba directamente. Una tarde,
Lucas se cayó mientras corría, raspándose la rodilla lo suficientemente fuerte como para que el susto lo hiciera llorar. Daniel reaccionó instintivamente, moviéndose hacia él antes de detenerse a medio paso y mirar a Emily. Ella asintió una vez. Daniel se arrodilló junto a Lucas, sus movimientos cuidadosos, su voz baja y constante, hablando consuelo en lugar de pánico. Lucas le permitió ayudar, apoyándose brevemente en su soporte antes de regresar a los brazos de Emily. El momento perduró mucho después de que pasó. Esa noche, Daniel regresó a su apartamento y sintió la quietud de manera diferente a como lo había hecho antes. Ya no era un signo de éxito o soledad, sino de ausencia. Se dio cuenta de cuántas decisiones había tomado basándose en el control en lugar de la conexión. ¿Con qué frecuencia había confundido la certeza con la fuerza? Emily, mientras tanto, yacía despierta escuchando respirar a Lucas, reproduciendo el día con atención cautelosa. No confiaba fácilmente, y no olvidaba, pero ya no podía negar lo que estaba viendo. Daniel no estaba tratando de reclamar un papel. Estaba aprendiendo cómo acercarse a uno sin sentirse con derecho a él. Eso la asustaba más de lo que su certeza alguna vez lo había hecho. Para ambos, la comprensión se asentó lenta pero firmemente. Lo que viniera después no se construiría sobre acusación o defensa, sino sobre paciencia medida en momentos ordinarios, del tipo que no podían apresurarse ni reemplazarse. Y por primera vez desde que esa frase había destrozado todo 5 años antes, algo frágil pero real comenzó a tomar forma, no como perdón, sino como posibilidad. El equilibrio que Daniel había trabajado tan cuidadosamente para mantener comenzó a tensarse bajo el peso de realidades competidoras. Su vida, una vez compartimentada con precisión, ahora exigía decisiones que ya no podían posponerse ni suavizarse. La estructura predecible de las visitas semanales, la confianza cautelosa formándose entre él y Lucas, y la vigilancia tranquila de Emily, todo existía dentro de un espacio frágil que dejaba poco margen para la interrupción. Y sin embargo, la interrupción llegó de todos modos, no con malicia, sino con presión. Vino de su trabajo primero. Las ausencias de Daniel habían dejado de ser ignoradas. Las reuniones se reprogramaban a su alrededor, no porque fuera conveniente, sino porque se había vuelto necesario. Sus socios, una vez deferentes, comenzaron a hacer preguntas directas, su preocupación enmarcada como practicidad, pero bordeada de impaciencia. La compañía estaba entrando en una fase crítica, le recordaron, una que requería enfoque y presencia. Daniel escuchó, consciente de que las expectativas puestas sobre él no eran irrazonables según los estándares que él mismo había impuesto una vez. Esta vez no respondió automáticamente. Se fue temprano de una reunión para llegar al parque a tiempo. El recuerdo de Lucas, esperando junto a la cerca, era más urgente que cualquier punto de la agenda. Canceló una cena que había sido planeada con semanas de antelación, eligiendo en cambio sentarse en un banco y escuchar mientras Lucas explicaba las complicadas reglas de un juego que solo él parecía entender. Cada decisión se sentía pequeña de forma aislada, pero juntas formaban un patrón que ya no podía descartarse como temporal. Emily notó el cambio antes de que Daniel hablara de ello. Una noche, mientras caminaban lentamente hacia su apartamento después de una visita, ella lo observó cuidadosamente, notando la tensión en sus hombros, la forma en que su atención divagaba incluso mientras intentaba permanecer presente. Ella esperó hasta que Lucas corrió adelante, distraído por un perro cerca de la entrada,
antes de hablar. «Estás siendo tirado en diferentes direcciones», dijo en voz baja. Daniel no lo negó. «Sí. Y eventualmente», continuó ella, «algo exigirá más de lo que puedes dar». Él dejó de caminar y la miró, la verdad de sus palabras asentándose pesadamente entre ellos. «Lo sé. ¿Qué pasa entonces?», preguntó Emily. Daniel vaciló, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta la hacía real. «Entonces el hijo», dijo. Emily lo estudió por un largo momento, buscando una certeza que una vez había creído que no existía en él. «Ten cuidado», dijo. Finalmente, Lucas no necesita ser elegido como una responsabilidad, necesita ser elegido como una constante. La palabra se quedó con Daniel mucho después de que regresó a casa. La tensión llegó a su punto de quiebre unos días después, cuando Emily recibió una llamada de la escuela de Lucas a mitad de la tarde. Se había caído durante el recreo y estaba inconsolable, preguntando repetidamente por su madre. Emily salió del trabajo inmediatamente, llamando a Daniel sin pensar, su voz tensa con urgencia. Él llegó a la escuela antes que ella. Lucas estaba sentado en un banco cerca de la oficina de la enfermera, con lágrimas surcando sus mejillas, su pequeño cuerpo tenso por el miedo más que por el dolor. Cuando vio a Daniel, su rostro se arrugó y extendió la mano instintivamente, su necesidad anulando cualquier vacilación que pudiera haber sentido alguna vez. Daniel se arrodilló a su lado sin pensar, abrazándolo, murmurando consuelo con una voz más firme de lo que se sentía. Para cuando Emily llegó, Lucas estaba más tranquilo, su cabeza descansando contra el hombro de Daniel, sus dedos retorcidos en la tela de su chaqueta. La vista la detuvo en seco, la emoción apretándose dolorosamente en su pecho. «Estoy aquí», dijo suavemente, arrodillándose junto a ellos. Lucas la buscó con una mano, pero no soltó inmediatamente a Daniel con la otra. Esa noche, después de que Lucas se durmió, Emily se sentó sola en la cocina, mirando el mostrador familiar que había sido testigo de años de decisiones tomadas en tranquila resolución. Se dio cuenta de que la pregunta que había estado evitando ya no podía ser ignorada. Daniel ya no era una posibilidad distante o una presencia condicional. Se estaba volviendo real en la vida de Lucas, y con eso venía el riesgo así como la esperanza. Daniel, mientras tanto, estaba de pie en su balcón, la ciudad extendida debajo de él en luces y sombras. La llamada de la escuela se repetía en su mente, no como una crisis, sino como una revelación. Lucas lo había buscado sin cálculo, sin recordar la ausencia pasada, confiando instintivamente en la seguridad que sentía en ese momento. Daniel entendió entonces que este era el punto de no retorno. A la mañana siguiente, tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Rechazó un papel que habría solidificado su influencia, pero que exigía disponibilidad completa. La reacción fue rápida e incrédula, pero Daniel la aceptó con calma, consciente de que el costo de decir sí habría sido mucho mayor que el costo de dar un paso atrás. Cuando se lo contó a Emily más tarde esa noche, ella escuchó en silencio, su expresión ilegible. «No tienes que desmantelar tu vida por esto», dijo ella con cuidado. «No la estoy desmantelando», respondió Daniel. «Estoy eligiendo qué partes merecen permanecer». Emily miró hacia otro lado, con la garganta apretada, reconociendo la sinceridad en su voz, incluso cuando el miedo instaba a la precaución. Por primera vez,
La posibilidad de que Daniel pudiera quedarse realmente ya no se sentía como una idea abstracta o una esperanza peligrosa. Se sentía lo suficientemente cerca como para tocarla, frágil e inacabada, pero innegablemente presente, y eso la asustaba casi tanto como la consolaba. La resolución no llegó como un solo momento de triunfo, sino como una secuencia tranquila de elecciones que lentamente se asentaron en algo estable y real. No hubo drama en la sala de juntas, ni declaración pública, ni intento de reescribir el pasado en algo más suave de lo que había sido. En cambio, hubo consistencia, paciencia y la lenta aceptación de que lo que se había roto no podía restaurarse a su forma original, solo reconstruirse en algo nuevo. Daniel se alejó de partes de su vida profesional de una manera que sorprendió a quienes siempre lo habían conocido como inamovible. No abandonó su trabajo, pero lo redefinió, trazando líneas claras donde antes no había ninguna. Las reuniones terminaban a tiempo, los viajes eran limitados, las tardes ya no eran negociables. Al principio la gente lo cuestionó, luego se resistió y finalmente se ajustó. Daniel aprendió que el mundo no colapsaba cuando él elegía diferente, simplemente se reorganizaba. Lucas lo notó mucho antes que nadie. Dejó de esperar junto a la ventana con incertidumbre y comenzó a asumir que Daniel llegaría. Hablaba sobre proyectos escolares con confianza casual, entregaba dibujos sin dudarlo y se quejaba abiertamente cuando Daniel llegaba tarde incluso unos minutos. Las quejas eran pequeñas y dramáticas, llenas de decepción exagerada, pero Daniel les daba la bienvenida. Significaban expectativa, significaban confianza. Una noche, mientras estaban sentados en el suelo rodeados de coches de juguete dispersos, Lucas levantó la vista de repente y preguntó, ¿por qué no viniste antes? La pregunta no era de enojo, era curiosa. Daniel no apresuró su respuesta. Dejó el coche con cuidado y encontró los ojos de Lucas. «Porque cometí un error», dijo simplemente, y estaba equivocado. Lucas pensó en esto por un momento, luego asintió como aceptando la explicación como suficiente. «Estás aquí ahora», dijo, volviendo ya a su juego. Daniel sintió el peso del perdón que no había pedido asentarse suavemente en su pecho. Emily observaba estos momentos con una mezcla de precaución y asombro silencioso. No se apresuró a nombrar lo que estaba sucediendo entre ellos. No se permitió idealizar el cambio o prometer permanencia demasiado pronto, pero no podía negar la evidencia frente a ella. Daniel aparecía cuando era inconveniente, se quedaba cuando era incómodo, escuchaba cuando el silencio habría sido más fácil. Una noche, después de que Lucas se hubiera quedado dormido en el sofá entre ellos, Emily y Daniel se sentaron a la luz tenue de la sala de estar, con cuidado de no moverse y despertarlo. La ciudad zumbaba débilmente afuera, distante y sin importancia. «Una vez dijiste que estaba contigo por dinero», dijo Emily en voz baja. No acusatoria, solo factual. Daniel asintió. «Sé que esa frase cambió todo», continuó ella. «Me siguió durante años». «Lo sé», dijo él de nuevo, con voz firme, «y estuve equivocado de una manera que nos costó a todos un tiempo que no podemos recuperar». Emily estudió su rostro, buscando la arrogancia que una vez había conocido también. No estaba allí. En su lugar había algo más tranquilo y mucho más difícil de sostener. «Lo que importa ahora», dijo ella después de un momento, «es que Lucas nunca dude de por qué estás aquí». «No lo hará», respondió Daniel. «No si tengo algo que decir al respecto». El futuro seguía siendo incierto, pero ya no era aterrador.
era abierto, flexible, construido no sobre promesas, sino sobre pruebas. Emily no perdonó el pasado de la noche a la mañana, pero ya no vivía dentro de él. Daniel no intentó reclamar lo que se había perdido, pero lo honró al no repetir el mismo error. En una tarde cálida meses después, Lucas corría delante de ellos en el parque, riendo libremente, volviéndose cada pocos pasos para asegurarse de que todavía estaban allí. Emily y Daniel caminaban lado a lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran ocasionalmente, no por hábito, sino por comodidad. Lucas se detuvo de repente y corrió de regreso, tomando ambas manos sin pensarlo. Daniel sintió el pequeño y cálido agarre apretarse alrededor de sus dedos y entendió con una claridad que no dejaba lugar a dudas que esta era la vida que protegería por encima de todas las demás. A veces, una frase dicha con certeza puede destruirlo todo. Y a veces, admitir que esa certeza estaba equivocada se convierte en la única forma de construir algo honesto, duradero y completo. Esta vez, nadie se alejó.